Hola, ¿cómo les va? Tengan ustedes una muy buena jornada y sean bienvenidos a una nueva clase de Derecho Societario. En esta ocasión nos convoca la unidad 12 referida a los órganos de la sociedad de responsabilidad limitada. Para adentrarnos en este tema, es preciso realizar un repaso de lo que nos trae este tipo societario que denominamos un tipo intermedio, que lo llamamos también como de la SRL para denotar las siglas con que nuestra Ley General de Sociedades autoriza su denominación. Decimos que es un tipo mixto o intermedio porque tiene elementos de las sociedades por acciones, donde incluimos a la sociedad anónima, comandita por acciones y también, por qué no decirlo, a las SAS, y tiene también el otro condimento de las sociedades por parte de interés, aquella que la doctrina llama sociedades personalistas o con rasgos tales que nos permiten fundirlos en esta mixtura que nuestra ley los llama sociedad de responsabilidad limitada. Es un tipo, como ustedes podrán haber visto, novedoso y original para la configuración de las empresas pequeñas o medianas y empresas familiares. Vamos pues a adentrarnos en este repaso de lo que es la sociedad de responsabilidad limitada. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es su denominación. La Ley General de Sociedades no prevé la razón social. No obstante ello, este tipo también puede contener el nombre de los socios, pero tomado como un nombre o denominación de fantasía. Como ustedes están viendo en pantalla, la denominación de la sociedad de responsabilidad limitada debe contener el nombre también del tipo. Es decir, una vez denominada, va la denominación como integrante de la misma el nombre del tipo. Permite su abreviatura o también la sigla con mayúsculas, como ustedes ven en pantalla, SRL. Es el primer tipo societario, si usted ha comenzado a analizar por las sociedades por parte de interés, que permite la utilización de la sigla. Por supuesto, si omite la sociedad el uso de la denominación o bien omite mencionar el tipo, los gerentes, que son los administradores y representantes de la sociedad, van a responder ilimitada y solidariamente por todos los actos amparados bajo esta omisión o falencia de la denominación. Pues bien, esta es la primera característica, la denominación de nuestra sociedad de responsabilidad limitada. La segunda característica que nos llama la atención es un número máximo o tope de los socios, pues nuestra ley nos dice que el número no podrá exceder de 50 socios. Esto en cuanto a sus características. Algo que se asimila a las sociedades por acciones es el rasgo de la limitación de la responsabilidad. ¿Por qué? Porque como su nombre lo indica, sociedad de responsabilidad limitada, los socios en principio van a limitar su responsabilidad por las deudas sociales a la integración de las cuotas, porque vamos anticipando, el capital está dividido en cuotas a la integración de las cuotas que suscriban. Es decir, que en principio los socios no van a responder por las obligaciones sociales, sino solamente hasta la integración de ese capital suscripto, hasta la integración de sus cuotas. Desde luego, ese capital formado inicialmente por los aportes de los socios se divide en cuotas. Y atención con la palabra división, porque cuando nosotros estudiemos en las sociedades por acciones el capital, allí no diremos se divide, sino se representa. ¿Y qué es lo que cambia en el verbo? Que la palabra división es una palabra aritmética que denota una fracción y por ende ideal. Y es que las cuotas no se materializan. No la vamos jamás en nuestro ejercicio, vamos a ver alguna cuota materializada en cartones, cartulinas y demás. Por eso decimos que el capital se fracciona, se divide en cuotas. ¿Cómo son estas características de las cuotas? Primero,
las cuotas sociales tendrán igual valor. ¿Cuál es el valor de la cuota? El que representa a 10 pesos o sus múltiplos. No hay diferentes tipos de cuotas. Hay una sola clase de cuota. Esto es lo que diferencia con las sociedades anónimas en las que puede haber diferentes tipos de acciones, como tenemos las ordinarias, las preferidas o las privilegiadas. Aquí las cuotas son de una sola categoría y tienen el valor de 10 pesos o sus múltiplos. En segundo lugar, las cuotas no se pueden dividir, conforman una cosa en sí misma material y jurídicamente indivisible. Lo que no quita es que las cuotas tengan dos o más titulares, y esto es lo que llamamos en el derecho como copropiedad, es decir, que dos o más personas pueden ser titulares o propietarias de una misma cuota, como por ejemplo ocurre en el caso de las sucesiones, cuando fallecido el causante, que era socio, y los herederos se incorporan a la sociedad, pues bien, van a hacerlo en carácter de copropietario. En tercer lugar, las cuotas pueden ser susceptibles de ser prendadas o embargadas. Recordemos que la prenda es un derecho real de garantía sobre la cosa mueble. Y en este caso, las cuotas, que si bien no tienen su materialidad, pueden ser entregadas en garantías a través de un contrato que se va a inscribir en el registro público. Y también pueden ser susceptibles de ejecución forzada y obviamente susceptibles de una garantía forzosa con el embargo dispuesto por un juez competente. En cuarto lugar, se puede dar las cuotas en usufructo, es decir, en uso y goce. Desde luego, no puede cederse la condición de socio, es decir, los derechos políticos. Esto no puede transferirse, de modo tal que los derechos políticos que se refieren a votar, a decidir en reuniones, esto no puede ser dado en usufructo. Sí puedo entregar en usufructo el derecho de percibir dividendos, utilidades, remanentes en caso de liquidación. Seguimos entonces analizando nuestra sociedad de responsabilidad limitada. ¿Cómo se constituye? A través, como dice el artículo 4, de la forma escrita. La forma escrita es el modo de constituir cualquier tipo de sociedad. En este caso, la sociedad de responsabilidad limitada no es la excepción y el contrato se habrá de celebrar por instrumento privado o público. ¿Por qué hablamos de contrato? Porque para constituir una sociedad de responsabilidad limitada necesitamos como mínimo dos o más personas. Sabemos que el único tipo que contempla la sociedad unipersonal es la anónima, de suerte tal que la constitución de una SRL necesariamente lo es por contrato. Ese instrumento público es o puede serlo a través de un oficial público, como estudiábamos en derecho civil. Desde luego que si lo es por instrumento privado, la firma de los socios tienen que estar necesariamente certificadas por un escribano. Una vez que nosotros tenemos el contrato suscrito, otorgado por los socios, ya queda constituida la sociedad, porque así lo dice el artículo 141 y 142 del Código Civil y Comercial de la Nación. Una vez que tenemos el contrato, debemos publicar un aviso por un día en el boletín oficial y posteriormente tenemos ese íter o camino para inscribirla a la sociedad de responsabilidad limitada en el registro público de comercio. ¿Por qué decimos que tiene rasgos también personalistas que la distancian a la SRL de una sociedad por acciones? Porque cualquier modificación del contrato necesita la inscripción y la transparencia en el registro público. Si bien la sociedad de responsabilidad limitada, en principio, digo en principio, porque vamos a ver que algunas tienen sí el control estatal permanente, no necesitan pasar por el doble contralor administrativo, pero ya sea la renovación de autoridades, la cesión de cuotas y demás, requiere la modificación del contrato, o sea, del instrumento constitutivo. Y esta modificación va a dar lugar a la publicación en el boletín oficial y luego a la inscripción en el registro público. Vamos entrando en materia, porque nuestra unidad nos exige
el órgano de administración. El órgano de administración y la representación están unidos. Nosotros podemos citar al autor Otaegui, que nos hablaba de que administración implica gestión interna de la empresa y representación, por oposición a ello, implica la gestión externa, los actos externos. Ejemplo de ello es un acto de representación, firma de contratos, firma de títulos, valores o cheques, firma de empréstitos o garantías, mientras que actos de administración son aquellos internos, como por ejemplo disposición de circulares para el personal, organigramas internos, seguridad e higiene en la empresa, designación de mandos medios. Estas funciones de administración y representación en las sociedades de responsabilidad limitada van unidas en un solo órgano. Ese órgano de administración es la gerencia. La gerencia está designada por los socios. Son los socios, los dueños de la sociedad, los que designan los gerentes. ¿Y en qué momento se los designa? Se los designa al comienzo, es decir, en el contrato constitutivo, que a su vez va a tener la reglamentación del órgano gerencia, o bien pueden ser designados a posteriori, es decir, en cualquier reunión de socios. Recordemos que pueden estas personas que componen la gerencia ser sustituidas, renovadas, pueden renunciar en cualquier momento. El órgano de administración y representación, no solamente en las SRL, sino en todas las sociedades, es el que manifiesta la voluntad del ente, es el que expresa la voluntad de la sociedad, en cuyo caso este órgano va a estar entonces constituido solamente por personas humanas, que son las únicas que pueden materializar la voluntad y la decisión de un ente ideal, como es la sociedad y en este caso el tipo sociedad de responsabilidad limitada. Estas personas humanas que ocupan la gerencia pueden ser socias o pueden ser terceras contratadas al efecto, los famosos gerenciadores, que son aquellos terceros a los que contratamos para el ejercicio, ¿no es cierto?, de la gerencia. Este gerenciamiento o gerencia como órgano puede tener una doble estructura en función del número y de su funcionamiento. En primer lugar, esta gerencia puede ser singular, es decir, cuando nombramos o designamos una sola persona humana, socia o tercera, que sea gerente. Ahí hablamos de gerencia singular. Un solo gerente es el encargado de la realización de actos de administración y de representación. No por ello el órgano va a dejar de ser colegiado, es decir, de obtener la voluntad orgánica para manifestar la voluntad del ente. También la gerencia puede ser plural. ¿Qué significa plural? Cuando vamos a designar dos o más gerentes. Desde luego que se aconseja y en algunos casos de la ley se exige una gerencia plural con un mínimo de 3 personas. Si nosotros vamos a designar una gerencia plural, cuando la ley no exige el número, deberíamos hacerlo de 3 o más en número impar. ¿Para qué? Para evitar el empate, para que siempre haya desempate en las decisiones. ¿Por qué? Porque este órgano, por ser colegiado, como dijimos, se reúne periódicamente. Al aplicar la norma del directorio de las sociedades anónimas, debemos decir que el órgano se reúne por lo menos una vez cada 3 meses. Y en esa reunión, cada miembro de la gerencia tiene el voto individual. Cada uno representa un voto. Y como nosotros sabemos, en un sistema republicano de gobierno y más en la vida interna de las sociedades, la mayoría o la decisión de la mayoría es la voluntad del órgano y por ende la voluntad de la sociedad. Cuando la gerencia es plural, es decir, cuando tiene
dos o más gerentes designados, su actuación puede ser de dos maneras, indistinta o bien conjunta. Vamos a explicar qué es indistinta y qué es conjunta, porque esto se direcciona directamente con la responsabilidad de los gerentes. La administración y representación en la gerencia es indistinta cuando cualquiera tiene el poder o las facultades de actuar y de representar o administrar el ente. Es decir, esta facultad de representación es total en cada uno de los miembros de la gerencia. Es decir, que no necesita actuar otro gerente conjuntamente. Si yo tengo, por ejemplo, tres hermanos, Diego, Pedro y Juan, cualquiera de los tres puede firmar títulos, cualquiera de los tres contratos, no necesito que estén reunidos dos o tres para ello, sino que las facultades están investidas en cada uno de los mismos. Esto es régimen indistinto. Uno u otro pueden realizar actos por la sociedad. Y cuando el contrato que prevé la gerencia plural no nos dice u omite decir cuál es el régimen aplicable, la ley nos dice que el régimen será indistinto. Conjunto es aquel régimen en virtud del cual todos los que están designados en la gerencia deben concurrir a celebrar el acto. Es decir, que no puede faltar ninguno. Juan, Pedro y Diego, tres hermanos gerentes, tendrán que firmarme títulos, valores, contratos y tendrán que estar presentes en los actos de administración y representación de la sociedad, porque si alguno de ellos se enferma o toma vacaciones, la sociedad no podrá otorgar un acto válido, salvo, como dice nuestro artículo 58, que lo hemos estudiado ya en la parte general, cuando se trate de títulos valores, contratos de consumo o contratos entre ausentes, que uno de los representantes conjuntos puede obligar tranquilamente a la sociedad porque la persona con la que quien contrata no se va a tomar en estos negocios rápidos y eficaces, no se va a tomar el tiempo para determinar quiénes son los administradores y quiénes son los responsables. Bien, dentro de este órgano de la gerencia que estamos estudiando, el primer órgano, administración y representación, que lo llamamos gerencia, en la sociedad de responsabilidad limitada, sabemos nosotros que tienen los gerentes un plexo de derechos y obligaciones y responsabilidades. Tienen todo el poder de administrar y representar los fondos de una sociedad. Deben confeccionar los estados contables. No pueden realizar actos en competencia con la sociedad. Además, no pueden contratar con la sociedad, sino bajo condiciones de mercado, salvo que lo autorice el órgano y lo ratifique la reunión de socios. Es decir, tiene una serie de responsabilidades, derechos y obligaciones. Desde luego que la acción u omisión de los administradores que le irrogan un daño tanto a la sociedad como al patrimonio de los socios o al patrimonio de los terceros, los pone a los gerentes en responsabilidad personal. En principio, la responsabilidad orgánica en la gerencia es solidaria. Quiere decir, dentro de las obligaciones solidarias, una obligación jurídicamente indivisible, de modo tal que el acreedor podrá accionar contra uno, varios o todos los gerentes en contra de su patrimonio cuando le hayan perjudicado el patrimonio de la sociedad, de los socios o de los terceros, excepto pues que exista una exención de responsabilidad cuando pruebe el gerente no haber estado al momento de la toma de decisión o bien haberse opuesto a la decisión que ha irrogado este perjuicio. O también puede darse el supuesto de la extinción de responsabilidad, que es cuando los socios resuelven por una mayoría aprobar la gestión del gerente sin oposición y sin que el acto que hubiera realizado el perjuicio haya provocado un agravio o violación a la ley,
al estatuto o al reglamento. Desde luego, los gerentes pueden ser removidos. ¿Qué significa remoción? Significa la decisión de destituirlos de su cargo. Sí, de rajarlos, de correrlos. ¿Y quién toma esa decisión? Los socios. Son los mismos que lo nombraron. Al gerente lo designaron los socios ab inicio, es decir, en el contrato social, o bien en cualquier momento. Y vamos a otro tema, el tiempo de la designación. Ustedes saben que este es un tipo sui generis, porque la ley nos dice que pueden tener un tiempo en la duración de sus cargos determinado o bien puede ser indeterminado. Lo que sí tendrá que decir el contrato si tiene o no tiene un tiempo en la duración expresamente de su cargo. Ahora bien, este gerente puede ser removido con causa o sin causa. Esto lo dice la ley, pero puede el contrato prever que tenga una causa su destitución. Desde luego, el nombramiento de la gerencia en principio es revocable. En cualquier momento se lo puede remover, salvo que en el contrato se haya establecido como una condición para la constitución de la sociedad. ¿Cómo es esto? A lo mejor nosotros constituimos una sociedad como abogados que se dedique a la construcción de obras hidráulicas, pero bajo la condición de que el gerente sea un CEO o un empresario de construcciones de obras hidráulicas. Estamos sujetando la realización de actividades de la sociedad a tener tal o cual gerente que esté preparado en obras hidráulicas, pues nosotros como socios somos abogados. En caso de que la designación del gerente sea un requisito para la constitución de la sociedad o haya sido tenido en mira para la constitución de la sociedad, a ese gerente no se lo puede revocar, no se lo puede remover, sino con justa causa. Y cuando se invoque justa causa en la reunión de socios, el gerente puede negar la causa y determinar la decisión de la remoción al juez. Entonces la remoción pasará a ser judicial. El juez determinará si existe justa causa en la gerencia o no para la destitución. Entonces, hemos estudiado el primer órgano, la gerencia, la elección, la designación, la duración en sus cargos, el número de gerentes, singular o plural, el funcionamiento indistinto o conjunto en la pluralidad, los derechos, obligaciones y responsabilidades y el nombramiento de la gerencia cuando fuere condición para su constitución. Vamos entonces repasando. Ahora vamos a repasar la obligación fundamental del socio, no solamente de la sociedad de responsabilidad limitada, sino de todos los tipos societarios. El aporte puede ser en dinero o en especie. En este caso declaro mea culpa porque ustedes están viendo un dibujito en dinero y están viendo una foto de $1 y debí poner pesos. ¿Por qué? Porque los dólares pueden ser aportados, pero como una obligación de dar cantidades de cosas. Aquí la obligación dineraria es solamente de pesos. Como ustedes bien saben, el aporte puede ser en dinero o en especie. Cuando aportamos los socios cosas o especie al contrato para la sociedad de responsabilidad limitada, debemos expresar en el contrato los antecedentes que justifiquen su valor, su valuación. Estos aportes en especie, no es cierto, tienen que ser valuados y para eso hay 3 modos para evaluar. Esto como repaso. La primera forma de evaluación es a través del contrato, la segunda por los usos de mercado. Recordemos que los usos vienen a reemplazar un vacío legal y se convierten en fuentes del derecho. Y la tercera forma de evaluar un aporte en especie es a través de la contratación de peritos. Esta forma de evaluación es la más segura. ¿Por qué? Porque recordemos nosotros, y vamos a ver por esto, porque el socio responde con su patrimonio en forma ilimitada y solidaria frente a los terceros
por la sobrevaluación de los aportes en especie. ¿Qué quiere decir sobrevaluación de los aportes en especie? Inflar el valor de las cosas. Si una cosa efectivamente vale un precio y yo le aporto a la sociedad y declaro junto con mis pares, socios, que vale muchísimo más de lo que realmente tiene su valor, estoy engañando a los terceros, porque estoy inflando un capital, estoy diciendo que tengo un capital para responder por las obligaciones de la sociedad totalmente ficticio, sobrevaluado, inflado. Vamos a poner un ejemplo. Si yo en este momento digo que aporto mi computadora y que mi computadora la aporto a 5 millones de pesos, este valor es sobrevaluado. Entonces estoy declarando dentro de la cuenta patrimonio neto un capital social que no es tal, un capital sobrevaluado que está engañando o provocando un fraude a los acreedores. Esta entonces es la primera excepción a la responsabilidad limitada. Nosotros dijimos que una de las características fundamentales del tipo es que el socio limita su responsabilidad al aporte, salvo cuando realizara un aporte en especie sobrevaluado. Ahora, cuando esa sobrevaluación que determina la responsabilidad ilimitada no podrá ser impugnada, cuando no hay sobrevaluación, cuando la evaluación la efectúan los peritos. Mientras tanto, si yo la evaluación la efectúo en el contrato o me guío de los usos, puedo ser presa de impugnación y por ende tener el riesgo de responder con mi patrimonio. Al mismo tiempo, los socios garantizan solidaria e ilimitadamente, fíjense, otra excepción a la responsabilidad limitada, la integración de los aportes a los terceros, aun cuando transfieran las cuotas. ¿Qué quiere decir la integración? Nosotros sabemos que en el aporte existen dos momentos. Uno, la suscripción, que es la promesa del socio de realizarle a la sociedad un aporte. Esa suscripción siempre, en todos los tipos, tiene que ser al momento de la constitución del 100%. Y la integración es el cumplimiento efectivo de esa suscripción, es el debido cumplimiento. Esa integración se realiza en distintos tiempos según el aporte. Si yo he suscrito un capital o cuotas dinerario, puedo integrar el 25% al momento de la inscripción del contrato y tengo un hándicap o una financiación barata que me da la ley de integrar el 75% restante a la sociedad dentro del plazo de los 2 años como máximo desde la inscripción del contrato social. Ahora, si yo aporto bienes en especie a la sociedad, la suscripción la hago en el contrato, pero la integración total debo hacerla al 100% al momento de la inscripción. Bien, cuando yo tengo un aporte o un capital pendiente de integración, le estoy debiendo a la sociedad porque he prometido aportarle y hay una parte que no he cumplido. Si yo le estoy debiendo a la sociedad, también le estoy debiendo al tercero. ¿Por qué? Porque el tercero ha contratado con la sociedad teniendo en consideración un capital social y ese capital todavía no está integrado. De modo tal que yo, socio, garantizo en forma ilimitada con mi patrimonio y solidario con el resto que tengo que terminar de integrar el aporte a la sociedad para los terceros, aun cuando yo haya transferido mis cuotas. Como hemos dicho, la sobrevaluación de los aportes en especie puede ser objeto de impugnación por el socio afectado con esa sobrevaluación y el juez resolverá, o por los acreedores de la sociedad. En caso de insolvencia o quiebra de la sociedad, los acreedores, es en el único caso que pueden hacerlo, pueden impugnar en el plazo de 5 años de realizado el aporte, siempre y cuando, recordemos, el aporte para la impugnación no haya sido valuado por los peritos. Se impugna un aporte cuando ese aporte es valuado por el contrato o por los valores de uso del mercado. Muy bien, seguimos con el tema de la sociedad de responsabilidad limitada. Desde luego, nosotros, antes de pasar a ver esto, cualquier otro tema, vamos a repasar y a decir
que la calidad o la condición de socio es aquella que se adquiere por la adquisición o tenencia de las cuotas. Las cuotas dan derecho a un voto cada cuota. Nosotros hemos visto que tienen igual valor de 10 pesos o sus múltiplos y que son indivisibles. ¿Estas cuotas se pueden ceder o transmitir? Sí, desde luego que sí. Se pueden ceder o transmitir o transferir libremente, pero como las cuotas no son una entidad ideal, son abstractas, no están materializadas, las tenemos que ceder mediante un contrato. Y es el contrato de cesión o transmisión de cuotas. La cesión o transmisión de cuotas en principio es libre, salvo las limitaciones que nos impone la voluntad de los socios. El efecto entre el socio cedente y quien adquiere las cuotas del cesionario se logra mediante la firma del contrato de cesión. Sin embargo, aquí no se termina el procedimiento, porque una vez cedida o transferida las cuotas, debe entregarse un ejemplar del contrato a la gerencia de la sociedad de responsabilidad limitada para que el contrato de cesión tenga efectos respecto de la sociedad. Y para que tenga efectos respecto de terceros, toda cesión de cuotas sociales de una SRL tiene que inscribirse en el registro público y hemos puesto de comercio para que ustedes entiendan cuál registro público nos referimos, que otorga efecto entre terceros. Como dijimos, las cuotas son libremente transmisibles, salvo limitaciones. La ley nos regula dos limitaciones: el derecho de preferencia y el derecho o la obligación a obtener una conformidad mayoritaria o unánime de los otros socios. Derecho de preferencia quiere decir que cuando yo quiera vender o ceder o donar unas cuotas de la que soy titular, tengo que ofrecerle a los restantes socios, porque los restantes socios tienen derecho preferentemente sobre mis cuotas. También puede tener derecho de preferencia a adquirir mis cuotas la sociedad. Esto depende del contrato. Y cuando el contrato establezca como obligación que para la cesión yo tenga que obtener una conformidad mayoritaria o unánime, debe así expresarlo el contrato y necesito la previa conformidad de mis pares, de mis socios, mayoritariamente o unánimemente, para poder ceder las cuotas. Como dijimos, derecho de preferencia es en favor de los socios o en favor de la sociedad, siempre y cuando la sociedad adquiera las cuotas con utilidades, reservas libres, reduciendo el capital, porque ustedes saben que una sociedad no puede ser socia de sí misma. ¿Cómo es el procedimiento para ceder, vender, transferir, donar las cuotas? Comunico a la gerencia que voy a transferir mis cuotas. A su vez le comunico el nombre del interesado y el precio y le otorgo a la gerencia un plazo que no puede exceder de 30 días. ¿Para qué? Para que la gerencia haga aprobar o traiga las mayorías necesarias para autorizarme a la venta. Al vencimiento del plazo de 30 días, se tendrá por acordada la conformidad y por no ejercitada la preferencia de los otros socios y de la sociedad si el tema no se hubiese tratado. Desde luego, pueden los socios o la sociedad impugnar el precio de las cuotas, pero no solamente hay que impugnar el precio de las cuotas que yo quiera vender a un tercero, sino también los socios me deben decir cuál es el precio que consideren ajustado a la realidad. Si no hay acuerdo en el precio, tendremos que dirimirlo a partir de una pericia judicial que en su resultado no me podrá obligar a mí a vender a un precio menor, ni tampoco podrá obligar a los socios a comprar por un precio mayor. Pero si las cuotas se venden, se tendrán que vender por el precio estipulado en esa pericia. Denegada la conformidad para la cesión de cuotas, si es que tenemos esa limitación, podremos acudir ante un juez para que mediante audiencia autorice la venta o la cesión de las cuotas si es que no existiere causa para la oposición. Esta declaración también importa, obviamente, la caducidad del derecho de transferencia. Pueden, desde luego, incorporarse los herederos del socio que ha fallecido. Estamos hablando, ¿qué ocurre con un socio
que hubiere fallecido. Pueden incorporarse los herederos, desde luego, al contrato. Pero, ¿qué va a ocurrir? Y de eso se ocupa la ley. Si un heredero, ¿no es cierto?, viene a sustituir la posición del causante, ya hemos dicho que es perfectamente lícito y posible que sean copropietarios en las cuotas, y el heredero, cuando asuma la condición de socio, se encuentra que tiene una limitación del derecho de preferencia. De esto nos habla la ley. ¿Qué es lo que pasa? Cuando el heredero asuma la calidad de socio, tendrá, si es que existe un derecho de preferencia para vender las cuotas, tendrá un plazo de 3 meses desde su incorporación para poder vender o ceder las cuotas a la persona que quiera y al precio que quiera. Ese es un privilegio que le da la ley a los herederos. Vencido esos 3 meses tendrán que sujetarse, ¿no es cierto?, al derecho de preferencia y al procedimiento que acabamos de explicar. Ahora bien, el heredero tiene que cumplir dentro del término de 15 días desde que decide vender en comunicar a la sociedad la persona a quien va a vender y el precio, no para que se le opongan, sino para que si la sociedad o algún socio quiere igualar o mejorar la oferta, pueda hacerlo. Recordemos, el heredero que asume la condición de socio tiene un plazo de 3 meses para poder vender las cuotas al precio que quiera y a la persona que quiera, entonces será una excepción al derecho de preferencia. Vencidos esos 3 meses, puede vender también sus cuotas, pero ya va a estar sujeto al procedimiento de transferencia. Bien, hemos explicado que las cuotas podían ser embargadas. El embargo es la garantía forzosa, ¿no es cierto?, dispuesta por un juez. Cuando alguien inicia un juicio, puede iniciarle a alguno de los socios. El activo fundamental que tiene el socio son las cuotas de una sociedad. Entonces los acreedores particulares del socio pueden ejecutar las cuotas, embargar primero y luego sacar a remate. Ejecución forzada de cuotas quiere decir entonces que las cuotas de los socios por los acreedores particulares pueden ser embargadas y pueden ser rematadas en subasta pública. Cuando las cuotas tienen limitaciones para ser transmitidas, es decir, un derecho de preferencia o una conformidad, tenemos que seguir en el remate el siguiente procedimiento. La resolución del juez que disponga la subasta de las cuotas tiene que ser notificada a la sociedad con una anticipación no menor a 15 días con anticipación de la fecha del remate o de la subasta. Posteriormente, el acreedor y el deudor y la sociedad, si no llegan a un acuerdo, se realiza la subasta. Pero el juez en la subasta no va a adjudicar a la persona que ha salido triunfador en ese remate, sino después de los 10 días, porque en esos 10 días le va a dar lugar a los socios o a la sociedad que quieran ejercer el derecho de preferencia para que depositen el importe del bien que ha salido a remate y por ende desinteresen al adjudicatario del remate. Esta es la ejecución forzada de las cuotas. Ahora vamos a ver el tema del segundo órgano que nos ocupa esta unidad, y es el órgano de gobierno. El primero fue el órgano de administración, la gerencia. El segundo es el órgano de gobierno. El órgano de gobierno está compuesto por la reunión de socios. También puede ser el órgano de gobierno una asamblea. Recordemos que se llamará asamblea como en las sociedades anónimas cuando la sociedad de responsabilidad limitada tenga un capital superior a 10 millones y estará sujeta a la fiscalización permanente del artículo 299 de la Ley General de Sociedades. Entonces, en el común denominador se llama reunión de socios. Este órgano de gobierno está integrado por los socios, que pueden ser personas humanas o bien personas jurídicas. ¿Cómo funciona? Como es un órgano deliberativo, es un órgano necesario, pero sus reuniones se van a realizar de la forma que se determine en el contrato. Y las reuniones, lo resuelto en las reuniones, luego se comunica a la gerencia conforme el procedimiento que se ha establecido en el contrato.
En subsidio, aplicaremos la normativa de las sociedades anónimas, que prevé en síntesis dos clases de asambleas, que son la ordinaria y la extraordinaria conforme a la competencia de los temas. Pero si no, necesitamos que el procedimiento de la reunión de socios esté previsto en el contrato social. Desde luego que las reuniones de socios van a estar presididas, si nada dice el contrato, por el gerente. Y los socios van a participar por sí o a través de un apoderado. ¿Quiénes van a participar? Los socios, los tenedores de las cuotas. Recordemos que cada socio no tiene un voto por cabeza, sino que el voto es por cuota. Cada cuota equivale a un voto. Entonces, de cada una de esas reuniones debemos labrar o establecer un acta. En esa acta, que es la certificación o constatación escrita de los temas que se han tratado en la reunión, vamos a hacer una síntesis de lo deliberado y de lo resuelto. Bien, entonces, ¿cuáles son las mayorías para tomar una decisión válida? Este es un tema muy importante dentro del órgano de gobierno. Mayorías para tomar una decisión válida. La mayoría siempre va a ser de capital. Cada cuota da lugar a un voto. No importa que nosotros tengamos tantos socios. El voto no es por cabeza, sino por cuota. Aquí tenemos que diferenciar las resoluciones que se van a adoptar para modificar el contrato de aquellas resoluciones que no van a modificar el contrato. Si nosotros necesitamos modificar el contrato, la mayoría tiene que estar establecida en el contrato social. Esa mayoría que se pueda establecer en el contrato social debe representar como mínimo más de la mitad del capital social. Si nada dice el contrato acerca de las mayorías, requerimos para modificar el contrato las 3/4 partes del capital social. Ahora bien, si un solo socio representar el voto mayoritario, se necesitará también el voto de otro socio. Este es muy importante porque este rasgo le da la parte personalista a la sociedad de responsabilidad limitada. Fíjense ustedes, aquí cobra vida el tipo mixto que habíamos estudiado desde el comienzo. Es decir, que si usted tiene un SRL y usted tiene para modificar el contrato 90 cuotas sobre 100, no puede usted tomar una decisión válida sin tener el voto de otro socio. Tal vez algunos autores como Vítolo critiquen esta disposición diciendo que no es feliz, pero en este caso ya está escrita, la voluntad del legislador se separa de la intención o interpretación que pudo haber tenido y entonces tenemos que concluir que si una sociedad de responsabilidad limitada está compuesta por dos socios, las decisiones para modificar el contrato se tomarán siempre por unanimidad, porque yo necesitaré el voto de otro socio. Ahora bien, si no vamos a modificar el contrato social, como por ejemplo vamos a designar o revocar gerentes o síndicos, vamos a adoptar por mayoría del capital presente. Mayoría del capital presente no es lo mismo que mayoría del capital como hemos estudiado. El capital presente son el número de cuotas que están en la reunión. Bien, esto en cuanto a digamos, al órgano de gobierno. Cuando nosotros tenemos que hablar también de algunos derechos que tienen los socios. Uno de los derechos que tienen los socios es el derecho de acrecer. Los socios que han estado ausentes o han votado en contra del aumento de capital tienen derecho a suscribir cuotas proporcionales a su participación y si no lo asumen pueden acrecer otros socios. El derecho de acrecer es un derecho proporcional de adquirir nuevas cuotas o cuotas que se están por ceder en preferencia en la misma proporción del capital que yo tengo. Por ejemplo, si mi capital en el porcentaje es el 30%, yo tengo derecho a adquirir el 30% de las cuotas que salen, vamos a decir, a la venta. Ese es el derecho de acrecer. Y el derecho de receso, que me lo pide el programa, ¿qué es el derecho de receso? El derecho es el derecho político, como yo siempre les explico para que traten de distenderse, que tiene el socio en algunas decisiones para pegar un portazo, para receder, para irse. ¿En qué decisiones?
Cuando la sociedad estructuralmente ha decidido fusionarse, ha decidido escindirse, ha decidido cambiar las obligaciones o las responsabilidades de los socios, ha decidido cambiar o a lo mejor transformar, cambiar el tipo, ha decidido aumentar o reducir el capital. En esos casos, los socios que han votado en contra o que no han estado presentes en esa decisión tienen derecho de comunicar a la gerencia y retirarse de la sociedad y recibir a cambio su reembolso, que es el precio o la bolsa donde va a contener el dinero de su representativo, de su aporte, de las utilidades o dividendos devengados y no percibidos, del remanente y demás. Entonces, el derecho de receso implica la posibilidad de retirarme ante algunos temas que hacen al estudio. Por ejemplo, hace rato estudiábamos que la gerencia en algunas situaciones puede haber sido el nombramiento una condición para la constitución de la sociedad. Cuando algunos socios decidan remover un gerente en tal naturaleza, los otros socios tienen el derecho de receso. Bien, el órgano de fiscalización. Nosotros ahora tenemos que estudiar, por último, el órgano de control. ¿Cuáles son las alternativas que nos da la ley al órgano de fiscalización? Cuando hablamos de fiscalización, quiere decir control. ¿Control de qué? De los actos de administración. Control a la gerencia. Puede haber tres posibilidades. Primera, fiscalización estatal permanente. ¿Cuándo se da esta posibilidad? Cuando la sociedad de responsabilidad limitada tiene un capital superior a 10 millones, va a estar sujeto al artículo 299 y en cuyo caso la fiscalización va a ser, además de la interna, va a tener la fiscalización del Estado permanentemente para todos los actos. Segundo supuesto o alternativa, fiscalización optativa por un órgano expreso de la sociedad. Quiere decir que la sociedad, los socios, podrán tener una sindicatura conformada por socios o bien por terceros que, si aplicamos supletoriamente las disposiciones de la sociedad anónima, deberían ser contadores o abogados con 5 años de ejercicio en la profesión. Esos síndicos u órganos de fiscalización van a controlar profesionalmente los actos de la gerencia. Y por último, la sociedad de responsabilidad limitada puede prescindir del órgano de fiscalización, en cuyo caso los socios van a ejercer esa facultad de fiscalización. El órgano funciona igual que la gerencia. ¿En qué sentido? En el número y en el funcionamiento. Puede ser singular o puede ser plural. Y dentro de la pluralidad, conjunta e indistinta. Muy bien, así hemos llegado al final. Espero haya sido la clase de vuestro agrado. Me quedo para cualquier duda, pregunta o comentario. Les voy a proporcionar mi correo de mail, luisalbertomiguel, el número 1, @gmail.com. Nos estaremos viendo en las próximas clases o en alguna de consulta. Hasta entonces y muchas gracias.